Bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Para comenzar el programa de hoy, quiero pedirles a todos, por favor, que nos den un like y que se suscriban a nuestro programa. Hoy voy a tratar un tema que tiene una importancia vital. Vamos a dedicar este programa, a mi querida Venezuela. Digo querida Venezuela porque yo viví en Venezuela cuando era delegado del Directorio Revolucionario de Cuba para Venezuela y para América Latina. Yo quiero Venezuela porque tengo una hija nacida en Venezuela y 3 nietos nacidos también en Venezuela. Me acuerdo que cuando estuve en Venezuela luchando contra la dictadura corrompida, sangrienta y criptocomunista de Fulgencio Batista, tuve una hora de radio en Radio Continente, una hora de radio del Directorio Revolucionario encaminado a hacer propaganda a favor de la lucha heroica del Directorio Revolucionario en la Sierra del Escambray en contra de la dictadura de Batista. Cuando estuve en Venezuela, conocí a la mayoría de las figuras políticas venezolanas. Por mucho tiempo estuve trabajando directamente con Rómulo Betancourt, que era el líder de Acción Democrática. También conocí a Rafael Caldera, del COPEI, a Jovito Villalda, de la Unión Revolucionaria Democrática, a Fabricio Ojeda, al jefe comunista Pompeyo Márquez, a Carlos Andrés Pérez, el hombre de confianza de Rómulo Betancourt, porque todos ellos apoyaban a la lucha en contra el régimen de Fulgencio Batista. En aquella época en Venezuela, una de las principales figuras para la televisión y la radio venezolana de esa época era el doctor Luis Conte Agüero. Conte Agüero fue el que nos presentó a la gente de la dirección de Radio Continente, que fue la que nos dieron el programa radial para Cuba del Directorio Revolucionario. Anteriormente, él le había conseguido una hora de radio al movimiento 26 de julio en Radio Caracas. Me acuerdo que el que dirigía el programa del 26 de julio en Radio Caracas era Manolo Iglesias. En aquella época, el gobierno y la mayoría de los partidos políticos venezolanos nos ayudaron mucho a conseguir fondos para comprar armamento para las guerrillas del Directorio Revolucionario. Nosotros, con ayuda del gobierno venezolano, fuimos a Colombia y adquirimos armas de las guerrillas colombianas. Se puede decir que el país que más ayudó a la lucha del pueblo cubano contra la dictadura de Fulgencio Batista fue la nación venezolana. Me acuerdo cuando llegó Luis Orlando Rodríguez, con el cual yo había trabajado
en su periódico La Calle en Cuba, que era el hombre encargado por Fidel Castro para comprar armamento para el 26 de julio y llevarlos para la Sierra Maestra. Luis Orlando Rodríguez y yo, que éramos amigos, él trató de convencerme de que yo renunciara al directorio revolucionario para que me integrara en el 26 de julio. Yo rechacé eso de entrada porque ya nosotros sabíamos la tendencia procomunista de Fidel Castro. Pero me acuerdo de que 2 veces fui con Luis Orlando Rodríguez y nos entrevistamos con el que entonces era presidente de Venezuela, el almirante Wolfgang Larrazábal. Wolfgang Larrazábal había nombrado como jefe de la Infantería de Marina venezolana a su hermano, el comandante Carlos Larrazábal. Y Carlos Larrazábal le dio a Luis Orlando Rodríguez un cargamento grande de armas de la Infantería de Marina venezolana, de las que había recibido de ayuda de Estados Unidos para fortalecer ese grupo. Me acuerdo que ahí descubrí que el señor Carlos Larrazábal era también comunista, de que él trató de convencer a Luis Orlando Rodríguez porque él quería renunciar a la jefatura de la Infantería Marina venezolana para irse a integrar como guerrillero del ejército guerrillero de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Pero Luis Orlando Rodríguez logró convencer a Carlos Larrazábal de que él era más útil a la causa de Fidel Castro si permanecía como jefe de la Infantería Marina venezolana que simplemente siendo un guerrillero en la tropa fidelista. Me acuerdo que en esa época Rómulo Betancourt, que había sido fundador del Partido Comunista de Venezuela y fundador del Partido Comunista de Costa Rica, y que por discrepancias ideológicas se había separado del comunismo, fue de todos los dirigentes venezolanos que yo conocí en aquella época, el que de verdad no se dejó engañar por Fidel Castro. Él sabía que Fidel Castro era un hombre soviético. Él tenía un gran desconocimiento sobre cómo trabaja el Partido Comunista en todos los lugares del mundo. Por lo tanto, Fidel Castro no pudo engañarlo como engañó a la mayoría de los dirigentes políticos de Venezuela y de otros países de América Latina y del mundo. Yo trabajé, y tengo el orgullo de decirlo, con Rómulo Betancourt, que él me utilizó para la conexión de él con diferentes dirigentes políticos de América Latina. Entre ellos, Juan Nulfo Arias, con el que fuera presidente de Bolivia, Víctor Paz Tesoro, y con otros dirigentes más. Y por eso cuando Fidel Castro, después de Ido Batista, cuando Fidel asume el poder en Cuba, va a Venezuela, es recibido como un héroe por el gobierno y por el pueblo venezolano, pero al recibimiento en el aeropuerto no fue Rómulo Betancourt. Fidel Castro simplemente tuvo que ir a visitar a Rómulo Betancourt en su casa. Rómulo cortésmente lo recibió
oyó todo el discurso, todo lo que le dijo Fidel Castro, pero no apoyó públicamente a Fidel Castro. En ese momento, por desgracia, se había convertido en un verdadero ídolo en Cuba. Años después, ya durante la dictadura de Fidel Castro, cuando llegué a Miami, después de haber estado preso en Cuba por mi participación en la invasión de Bahía de Cochinos, un compañero de la brigada, Domingo Echemendía, me llevó de visita a la casa del ex gobernante venezolano, el general Marco Pérez Jiménez. Allí conocí a Marco Pérez Jiménez e hicimos una gran amistad. Casi toda la semana iba 2 o 3 veces a casa de Marco Pérez Jiménez. En casa de Marco Pérez Jiménez conocí a un venezolano que considero que es uno de los hombres más inteligentes y más eruditos que yo he conocido en mi vida. Y se trata de Laureano Valenilla Lanz. Y de verdad llegué al convencimiento por las fotografías que me enseñó Marco Pérez Jiménez y por unos folletos que me enseñó sobre todo lo que había construido en Venezuela, de que Marco Pérez Jiménez ha sido, sin lugar a dudas, el gobernante venezolano que más construyó en Venezuela. Él hizo la infraestructura de Venezuela y durante sus 9 años de gobierno levantó la economía venezolana. Él también abrió una política muy inteligente de captar para Venezuela a inmigrantes que aportaron una gran ayuda al desarrollo material y cultural de Venezuela. Entre esos inmigrantes había muchos españoles, italianos, portugueses, alemanes, etcétera, etcétera. Creo que de verdad, desde el punto de vista material, el presidente más constructivo de Venezuela fue Marco Pérez Jiménez. Yo fui amigo de Rómulo Betancourt, cuando estaba en Venezuela, y en Miami fui amigo de Marco Pérez Jiménez. Creo de que los dos fueron muy positivos para Venezuela. Ojalá en el futuro haya en Venezuela gobernantes como Rómulo Betancourt y como Marco Pérez Jiménez. En estos momentos, frente a la desastrosa tiranía del señor Maduro, que más que Maduro es el señor podrido, yo creo y yo apoyo completamente la aspiración presidencial de una mujer heroica, de una gran líder venezolana que se llama María Corina Machado. Creo que Venezuela merece que ella sea su próxima presidenta. Y creo que todos los venezolanos de verdad, patriotas, deben apoyarla. Y yo, que quiero mucho a Venezuela, que me considero un hermano del pueblo venezolano, que tengo una hija nacida en Venezuela y 3 nietos nacidos en Venezuela, apoyo completamente la aspiración presidencial de María Corina Machado. Hasta aquí el programa de hoy dedicado a mi querida Venezuela. Y recuérdese
Y aparte de oír este programa completo, de darnos un like y de suscribirse a él. También nos interesaría mucho que nos comunicaran su opinión sobre nuestro programa. Amén y amén.